Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, comencemos. No me limité a caminar hacia la puerta de mi casa. Corrí hacia ella. Después de 730 días en un agujero en el Medio Oriente, lo único que me mantenía cuerdo era la imagen de la entrada de mi casa. Podía sentir el peso de mi hija, Violeta, saltando a mis brazos. Podía oler el perfume de vainilla de mi esposa. Pero cuando deslicé mi llave en la cerradura de la casa que pagué con sangre y sudor, no giró. El metal se atascó. La saqué, revisé los dientes y probé de nuevo. Nada. Di un paso atrás y miré la manija. Era nueva, más brillante que la que dejé atrás. El cerrojo también era diferente. Mi corazón no se aceleró. Se detuvo. En mi línea de trabajo, Fuerzas Especiales, aprendes que cuando el paisaje cambia sin información previa, estás entrando en una emboscada. Dejé caer mi bolsa de lona sobre el concreto. El sonido fue fuerte en la tranquila tarde del fraccionamiento. Llamé a la puerta. 3 golpes secos. Escuché pasos. Eran ligeros, vacilantes. ¿Quién es? La voz estaba apagada, pero la conocía. Era Teresa, mi esposa. Pero sonaba mal. Su voz solía tener una melodía, una ligereza. Esto sonaba como una mujer hablando con una pistola en la cabeza. Soy Mateo, dije, con la voz quebrándose un poco. Tere, soy yo. Abre la puerta. Hubo un largo silencio. Luego el sonido de una cadena deslizándose, seguido por el clic de la cerradura. La puerta se abrió una rendija. La cara de Teresa apareció en el hueco. Se veía terrible. Había perdido unos 10 kilos. Sus pómulos estaban afilados, sus ojos hundidos y bordeados de rojo. Llevaba un suéter ceñido a su cuerpo a pesar de que hacía calor y humedad afuera. Mateo susurró. No abrió más la puerta. Usó su cuerpo para bloquear la vista hacia el interior. Estoy en casa, dije, extendiendo la mano para tocar su cara. He vuelto. Ella se estremeció. De hecho, retrocedió ante mi mano como si fuera a golpearla. Esa reacción me golpeó más fuerte que cualquier bala que hubiera recibido. Se suponía que estabas muerto, tartamudeó ella. La Sedena, enviaron una carta, desaparecido en combate. Estoy aquí ahora, dije, empujando suavemente la puerta. Déjame entrar, Tere. ¿Dónde está Violeta? ¿Está en la escuela? Los ojos de Teresa se desviaron hacia un lado. Ella está. No, no está aquí. Mateo, no puedes entrar. Antes de que pudiera procesar lo que dijo, la puerta fue arrancada de su agarre y se abrió de par en par. Un hombre estaba allí. Era más alto que yo, más ancho de cintura, con una cara que parecía demasiado suave. Llevaba una bata. Mi bata, la de seda azul marino que Teresa me había comprado para nuestro 5º aniversario. Estaba descalzo sosteniendo un vaso de té helado, mirándome como si fuera un vendedor tratando de venderle paneles solares. ¿Podemos ayudarte, amigo?, preguntó. Su voz era profunda, confiada y chorreaba arrogancia. Miré a Teresa, luego a él. ¿Quién es este? Soy Esteban, dijo él, dando un paso adelante y colocando una mano pesada sobre el hombro de Tere. Vi sus dedos clavarse en su clavícula. Ella se puso rígida. Soy el prometido de Tere y el dueño de esta casa. ¿Prometido? Me reí, pero no había humor en ello. He estado fuera 2 años. No estoy muerto. No estoy divorciado. Esta es mi casa, y esa es mi esposa. Esteban tomó un sorbo de su té, sin inmutarse. Legalmente, fuiste declarado muerto hace 6 meses, soldado. Teresa siguió adelante. Necesitábamos a alguien que se ocupara de las cosas. Ya sabes cómo es. La naturaleza aborrece el vacío. Mis manos se cerraron en puños a mis costados. Quería romperle los dientes de un golpe, pero mi entrenamiento tomó el control. Evaluar, analizar, actuar. Si lo golpeaba hasta hacerlo puré ahora mismo en la entrada a plena luz del día, vendría la policía municipal. Sería el exmarido violento que regresa de la guerra con estrés postraumático.
Iría al penal y perdería el acceso a todo. ¿Dónde está mi hija?, pregunté. Mi voz bajó a un registro que generalmente hacía que los hombres adultos se orinaran encima. ¿Dónde está Violeta? La sonrisa de Esteban vaciló por una fracción de segundo. Violeta está fuera. ¿Fuera dónde? Internado, dijo Esteban rápidamente. Un lugar para jóvenes problemáticos. En el norte. Problemáticos. Di un paso hacia el pórtico. Violeta tiene 7 años. Pinta acuarelas y rescata gusanos de la banqueta. No es problemática. Ella cambió después de que moriste, dijo Esteban, poniéndose frente a Teresa, bloqueándola completamente. Se volvió violenta, inmanejable. Empezó a lastimarse a sí misma. Tuvimos que enviarla lejos por su propio bien. Está en una instalación. No se permiten visitas durante los primeros 90 días. Periodo de prueba. Mentiras. Podía oler la mentira en él como colonia barata. Violeta no mataría ni a una mosca. ¿Y Teresa? Teresa miraba al suelo, temblando. No me miraba a mí. Estaba mirando los pies de Esteban, aterrorizada. Quiero el nombre de la escuela, exigí. Fuera de mi propiedad, dijo Esteban, endureciendo la voz. O llamo a la policía. Tengo un arma en la cocina y estoy en mi derecho de legítima defensa. Si intentas entrar por la fuerza, te meteré un tiro. Teresa no te quiere aquí. ¿Verdad, cariño? Le apretó el hombro de nuevo. Fuerte. Vete, susurró Teresa, una lágrima finalmente escapando de su ojo. Por favor, Mateo, solo vete. Se acabó. No se refería al matrimonio. Conocía a mi esposa. Me estaba enviando un mensaje. Vete antes de que te lastime a ti también. Miré a Esteban. Memoricé la forma de su mandíbula, la vena en su cuello. Me iré, dije, pero volveré. Agarré mi bolsa y bajé por la entrada. No miré atrás hasta llegar a la calle. Cuando lo hice, la puerta ya estaba cerrada. El cerrojo hizo clic en su lugar, pero no dejé el fraccionamiento. Caminé 3 calles más allá, di un rodeo por la zona boscosa que bordeaba nuestra colonia y llegué detrás de la casa. Me moví entre la maleza, silencioso como un fantasma. Había acechado a insurgentes en las montañas, colarse en mi propio patio trasero era juego de niños. El sol se estaba poniendo. La casa proyectaba largas sombras. Me arrastré hasta el borde del patio. Necesitaba ver adentro. Necesitaba saber si Teresa estaba bien. Me moví a lo largo del revestimiento, manteniéndome bajo hasta llegar a la parte trasera de la casa. Fue entonces cuando me detuve en la ventana del sótano. Era una pequeña ventana rectangular a nivel del suelo. Violeta solía sentarse allí abajo y jugar con sus muñecas porque estaba fresco en verano. La ventana había desaparecido. Alguien había clavado una gruesa lámina de tripley sobre ella desde el exterior. No estaba simplemente cubierta, estaba sellada. Y alrededor de los bordes de la madera, vi espuma expansiva fresca, del tipo amarillo usado para aislamiento. No intentaban mantener el frío afuera. Intentaban mantener el sonido adentro. Presioné mi oreja contra la madera. La casa estaba en silencio. Pero entonces escuché una vibración, no una voz, un golpe sordo. Tú. Era rítmico, débil, como alguien golpeando una pared con un puño suave. Esteban dijo que Violeta estaba en un internado en el norte. Dijo que era violenta. Dijo que se había ido. Pero mientras me arrodillaba allí en la tierra de mi propio patio trasero, el vello de mi nuca se erizó. Mi hija no estaba en la escuela. Estaba justo al otro lado de esta pared. Presioné mi oreja más fuerte contra el áspero tripley, ignorando la astilla que se clavaba en mi mejilla. Los golpes se habían detenido, reemplazados por un silencio que era más pesado que el aire húmedo de la noche. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, un ritmo caótico que me obligué a ralentizar. El pánico es ruido, y el ruido te mata. Necesitaba estar seguro. Un golpe ahogado podía ser cualquier cosa. Una lavadora, una tubería, cimientos asentándose. Pero el instinto visceral de un padre rara vez se equivoca.
Y el mío gritaba que mi hija estaba a centímetros de mí, separada solo por concreto y madera. No podía arrancar la madera. El ruido alertaría a Esteban, y si realmente tenía un arma, no podía arriesgarme a que la usara contra quien estuviera allí abajo. Necesitaba un mejor punto de vista. Necesitaba escuchar claramente. Me alejé arrastrándome de la ventana, moviéndome a través de la hierba crecida hacia el costado de la casa. ¿La cochera? La cochera compartía una pared común con el cuarto de servicios del sótano. Si Violeta estaba allí abajo, esa era la barrera más delgada entre nosotros. La puerta lateral de la cochera estaba cerrada, una cerradura estándar con teclado numérico. Ya no tenía el código, pero no lo necesitaba. Saqué una delgada llave de tensión de mi bolsillo. Los viejos hábitos tardan en morir y la deslicé en la cerradura. 2 segundos después, los pernos hicieron clic. Me deslicé dentro y cerré la puerta suavemente detrás de mí. La cochera olía a gasolina y cerveza rancia. Mis herramientas habían desaparecido. Mi banco de trabajo estaba cubierto de cajas marcadas como basura de Tere. Navegué por el desorden en la oscuridad, moviéndome hacia la pared lejana. Presioné mi oreja contra la tablaroca, cerrando los ojos, desconectando el zumbido del refrigerador en la cocina de arriba, desconectando el tráfico distante. Escuché. Al principio, nada. Luego un rasguño como metal arrastrándose sobre concreto. Y luego una voz. Era tan débil, tan rota, sonaba como un fantasma. Mami, por favor. Era Violeta. Mis rodillas casi se doblaron. El sonido de su voz, débil y temblorosa, me atravesó como metralla. No estaba en un internado. No era problemática. Estaba atrapada en la oscuridad, suplicando por su madre. Por favor, agua. Me mordí la mano para no gritar. La rabia que inundó mis venas era magma fundido. Quería atravesar la tablaroca de un puñetazo, destrozar los polines y sacarla. Pero yo era un operador de las fuerzas especiales. Sabía que entrar corriendo sin información era una misión suicida. Necesitaba saber en qué me estaba metiendo. Necesitaba saber dónde estaban los hostiles. Volví a la puerta, deslizándome hacia la noche. Rodeé hasta el patio trasero de nuevo. La ventana de la cocina estaba elevada, pero había una pila de cajas contra la pared que no estaba allí hace 2 años. Me subí, con cuidado de no hacer ruido, y miré a través del borde de las persianas. La cocina estaba brillante, demasiado brillante. Esteban estaba allí. Estaba sentado a la mesa de la cocina leyendo un periódico. Parecía relajado, la imagen de la calma doméstica. Pero en la mesa, justo al lado de su taza de café, había una pistola. No era cualquier pistola. Era mi Sig Sauer P226. El arma personal que guardaba en la caja fuerte de arriba. Había abierto mi caja fuerte. Había tomado mi arma y estaba amartillada, con el martillo hacia atrás, lista para disparar. No estaba protegiendo la casa de intrusos. Estaba vigilando la puerta del sótano. Entonces se abrió la puerta del sótano. Teresa entró en la cocina. Verla hizo que se me helara la sangre. Sostenía un tazón de plástico y un trapo. Sus manos temblaban tanto que el tazón repiqueteaba contra su cadera. Caminó hacia el fregadero y abrió el agua. Comenzó a fregar el trapo. El agua que corría por el desagüe se volvió rosa. Sangre. No estaba solo lavando un plato. Estaba limpiando evidencia. Estaba lavando la sangre de mi hija de un trapo. Esteban no levantó la vista de su periódico. ¿Se lo comió?, preguntó. Teresa negó con la cabeza, con lágrimas corriendo por su rostro, mezclándose con el agua en el fregadero. ¿Lo vomitó, Esteban? Ella está ardiendo en fiebre. Necesita un médico. Por favor, han pasado 8 días. 8 días. No necesita un médico, dijo Esteban, pasando una página. Necesita aprender respeto. Necesita aprender que cuando le digo que se calle, se calla. Si te ablandas con ella ahora, Teresa, todo esto es para nada. ¿Quieres perder la casa? ¿Quieres ir al penal? Teresa sollozó, un sonido ahogado y patético.
No puedo hacer esto más. Lo harás hasta que yo diga basta, dijo Esteban. Su voz no se elevó. Era plana, monótona y aterradora. Extendió la mano y golpeó el cañón del arma sobre la mesa. Clac. Clac. ¿O tal vez quieres unirte a ella allí abajo? Teresa se congeló. Cerró el agua, escurrió el trapo y lo colgó sobre el grifo. Parecía derrotada, una cáscara de la mujer con la que me había casado. Salió de la habitación, dirigiéndose arriba. Me dejé caer desde la ventana. Mis botas golpearon la hierba silenciosamente. Tenía toda la información que necesitaba. Mi hija había sido torturada durante 8 días. Mi esposa era una rehén en su propia mente, cómplice por miedo. Y un psicópata estaba sentado a 6 metros de distancia con mi arma, esperando una excusa para usarla. Me metí la mano en la bota y saqué mi cuchillo. Era de hoja fija, 15 centímetros de acero al carbono. No era un arma de fuego, pero en espacios cerrados, era más mortal. No iba a llamar a la policía. La policía llamaría a la puerta. Se anunciarían. Esteban tendría tiempo de meterle una bala a Violeta o obligar a Teresa a mentir. No, esto ya no era un asunto policial. Esto era una operación de rescate. Caminé hacia la puerta trasera. Era una puerta corrediza de vidrio. Sabía que el mecanismo de la cerradura era débil. Había tenido la intención de reemplazarlo hace años. Agradezco a Dios no haberlo hecho nunca. Coloqué mis palmas planas contra el vidrio, respiré hondo y me preparé para cruzar el umbral. El hombre adentro pensaba que era el depredador. Pensaba que él tenía el control porque tenía el arma y a la niña. No tenía idea de que el monstruo al que temía ya estaba parado en su pórtico. Deslicé el cuchillo a un agarre inverso. Era hora de ponerse a trabajar. La puerta corrediza de vidrio no hizo ningún sonido. Yo mismo había lubricado el riel hace 3 años con grafito y todavía funcionaba bien. Me deslicé en la cocina, el aire acondicionado fresco golpeando mi cara empapada de sudor. Esteban seguía leyendo el periódico. Tomó un sorbo de su café. Estaba de espaldas a mí, el arma cerca de su mano derecha sobre la mesa. Estaba confiado. Demasiado confiado. No me apresuré. Apresurarse hace ruido. Me moví por el piso de loseta en calcetines, me había quitado las botas en el patio, rodando mi peso del talón a la punta. 5 pasos, 4 pasos. Debió haber sentido el aire cambiar. O tal vez vio mi reflejo en la ventana oscura. Comenzó a girarse, su mano alcanzando la Sig Sauer. Oye. Nunca terminó la palabra. Yo estaba sobre él. No lo apuñalé. Lo necesitaba vivo para obtener respuestas. Y lo necesitaba callado. Estrellé su cara contra la pesada mesa de roble. Crujido. El sonido del cartílago rompiéndose fue asquerosamente fuerte. El arma patinó por la mesa y cayó al suelo. Esteban gimió, sus manos volando a su nariz, la sangre brotando entre sus dedos. No le di ni un segundo para recuperarse. Lo agarré por la parte trasera de su pelo y lo estrellé de nuevo. Quedó flácido, cayendo de la silla al suelo. Pateé el arma debajo del refrigerador. Amenaza neutralizada. Me giré hacia la puerta del sótano. Estaba justo ahí. Una simple puerta blanca que yo mismo había pintado. Pero ahora tenía un cerrojo de seguridad resistente atornillado al marco. Un candado Phillips de alta seguridad la aseguraba. No tenía la llave, y no tenía tiempo para forzarla. Corrí a la puerta de la cochera. Agarré una palanca de mi vieja caja de herramientas, gracias a Dios Teresa no había tirado todo, y corrí de regreso. Clavé la uña de la barra detrás del cerrojo y tiré con todo lo que tenía. La madera se astilló. Los tornillos gimieron y luego salieron disparados como balas. La puerta se abrió. El olor me golpeó al instante. No era solo el olor de un sótano húmedo. Era el agudo picor químico del cloro mezclado con el sabor metálico de la sangre vieja y el hedor agrio de los desechos humanos. Era el olor de una jaula. Encendí la luz. La bombilla al pie de las escaleras parpadeó y zumbó. Violeta, llamé, bajando apresuradamente los escalones de madera.
El sótano era un desastre. Había cajas volcadas. Pero en el centro de la habitación, cerca de la caldera, habían despejado un espacio. Mis rodillas golpearon el concreto antes de que mi cerebro pudiera procesar completamente lo que estaba viendo. Violeta estaba acurrucada en una bola sobre un colchón delgado y sucio. Llevaba una camiseta que era 3 tallas demasiado grande y manchada de amarillo. Sus piernas. Dios, sus piernas. Su tobillo derecho estaba encadenado. Una pesada cadena de hierro iba desde su tobillo hasta la tubería principal de gas de la caldera. La piel alrededor del grillete de metal estaba en carne viva, desgastada hasta la carne. Violeta, dije con voz ahogada, arrastrándome hacia ella. Ella se estremeció violentamente, retrocediendo hasta que su espalda golpeó la caldera. Se cubrió la cara con las manos. No, no, estaré callada. Prometo que estaré callada, gritó, con la voz ronca y rota. Soy yo, dije, con las lágrimas nublando mi visión. Es papá. Mírame, bebé. Es papá. Ella miró a través de sus dedos. Sus ojos eran enormes, círculos oscuros magullando la piel debajo de ellos. Me miró fijamente durante un segundo largo y agonizante. El reconocimiento luchó a través del terror. Papi, susurró. Estoy aquí, dije, alcanzando la cadena. Estoy justo aquí. Agarré la cadena y tiré. Era acero sólido. No podía romperla. Necesitaba la llave. ¿Dónde está?, gruñí para mis adentros. Miré a Violeta. ¿Dónde está la llave, cariño? Ella señaló con un dedo tembloroso hacia las escaleras. Él la lleva alrededor de su cuello. Esteban. Me puse de pie, listo para correr escaleras arriba y arrancar esa llave de su cuerpo inconsciente. Pero antes de que pudiera dar un paso, una sombra cayó sobre la parte superior de las escaleras. Esteban estaba parado allí. Su cara era una máscara de sangre. Su nariz estaba aplastada hacia un lado, sus labios hinchados, pero no estaba inconsciente. Estaba apoyado contra el marco de la puerta, balanceándose ligeramente, y estaba sonriendo. Era una sonrisa grotesca y sangrienta que exponía dientes manchados de rojo. En su mano, sostenía su celular. La pantalla brillaba. Adelante, balbuceó, agitando el teléfono hacia mí. Tómala. Rompe la cadena. Sé el héroe. Di un paso hacia las escaleras, mis puños cerrados. Dame la llave. Metió la mano en su bata, sacó una pequeña llave plateada en una cadena y la dejó colgar. Luego la arrojó escaleras abajo. Repiqueteó en el concreto, deslizándose hasta detenerse a mis pies. Vas a necesitar eso, dijo, limpiándose la sangre de la barbilla. Porque la policía está a unos 3 minutos. Ya los llamé, les dije que un intruso trastornado, el exmarido muerto de mi esposa, irrumpió y me agredió. ¿Y cuando lleguen aquí? Bueno, mira la escena, Mateo. Hizo un gesto hacia la habitación, hacia las cadenas, hacia el cloro. Parece que has estado ocupado aquí abajo, dijo suavemente, manteniéndola toda para ti. Miré la llave. Miré a Violeta, temblando en el colchón. Me di cuenta entonces de que la guerra física había terminado. La guerra psicológica acababa de comenzar. No perdí ni un segundo con él. Sus palabras eran veneno diseñado para hacerme congelar. Pero me moví más rápido. Arrebaté la llave del suelo de concreto. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de la adrenalina del odio puro y no adulterado. Me arrodillé junto a Violeta. Está bien, bebé. Ya casi termina. La llave giró con un clic suave. Los grilletes se abrieron. Violeta no se movió al principio. Miró su tobillo en carne viva como si no pudiera creer que fuera libre. Luego se lanzó hacia mí. Sus pequeños brazos se envolvieron alrededor de mi cuello y enterró su cara en mi pecho, sollozando tan fuerte que todo su cuerpo temblaba. Olía a sudor y miedo, pero por debajo de todo eso, todavía olía a mi niña pequeña. Te tengo, le susurré en el pelo. Te tengo. La levanté en brazos. Se sentía imposiblemente ligera, demasiado ligera. Tenía 7 años, pero sentía que no pesaba nada.
Me giré hacia las escaleras. Esteban había desaparecido de la puerta. La llevé arriba, mis botas pisando pesadamente los escalones de madera. Cuando llegué a la cocina, la habitación estaba vacía. La puerta trasera estaba abierta. Podía escuchar sirenas a lo lejos, aullando, haciéndose más fuertes. Esteban no había mentido sobre llamarlos. Entré en la sala. Teresa estaba sentada en el sofá, con la cara enterrada en las manos. Esteban estaba de pie junto a la ventana delantera, mirando a través de las persianas. Había usado una toalla para limpiarse parte de la sangre de la cara, pero su nariz seguía siendo una ruina. Se giró cuando me vio. No parecía asustado. Parecía expectante. Bájala, Mateo dijo con calma. Apártate de mi camino, advertí, cambiando el peso de Violeta para tener mi mano derecha libre. No puedes llevártela, dijo Esteban. Es menor de edad. Soy su tutor legal. Tú eres un hombre legalmente muerto que acaba de cometer allanamiento de morada y agresión. Luces rojas y azules destellaron contra las paredes de la sala, estroboscópicas a través de la ventana. Las sirenas se cortaron abruptamente, reemplazadas por el portazo de puertas de patrullas. Policía, abran. Esteban me miró y, por primera vez, vi la verdadera profundidad de su maldad. No era solo cruel. Era un maestro manipulador. Cayó de rodillas, tiró la toalla al suelo y levantó las manos en un gesto de rendición, mirando hacia la puerta. ¿Ayuda? Tiene un cuchillo. Tiene a mi hija, gritó Esteban, su voz agudizándose en un falsete aterrorizado. La puerta principal se abrió de golpe. 3 oficiales entraron en tropel, con las armas desenfundadas. Uno de ellos, un comandante de cuello grueso que no reconocí, me vio al instante. Yo estaba allí de pie, con sangre en mi camisa, la sangre de Esteban, sosteniendo a una niña que lloraba con un cuchillo táctico todavía envainado en mi cinturón. Suelte a la niña, manos en el aire. Hágalo ahora, rugió el comandante. Está herida, grité de vuelta. Necesita un médico. Miren sus piernas. Suelte a la niña, dijo él. Violeta gritó mientras la bajaba lentamente a la alfombra. Se aferró a mi pierna. No, papi, no me sueltes. Aléjese de ella. El comandante se abalanzó sobre mí. No hizo preguntas. No miró las marcas de las cadenas en los tobillos de Violeta. Vio a un hombre grande y aterrador y a una víctima sangrando en el suelo. Me estrellaron contra la pared. El impacto me dejó sin aire. Las esposas mordieron mis muñecas. Irrumpió, sollozó Esteban desde el suelo, señalándome con un dedo tembloroso. Está loco. Es el ex de mi esposa. Cree que todavía está en la guerra. Me golpeó. Estaba tratando de llevarse a Violeta. Revisen el sótano, grité, luchando contra las esposas. Revisen el maldito sótano. La tenía encadenada. Uno de los oficiales más jóvenes, un novato, miró a Esteban, luego a mí. Revísalo, ladró el comandante. El novato corrió a la cocina. Regresó 30 segundos después. Parecía pálido. Jefe, dijo, con la voz temblorosa. Hay cadenas ahí abajo. Un colchón. Huele a... Los ojos del comandante se entrecerraron. Miró a Esteban. Esteban no se inmutó. Es su cuarto seguro, dijo rápidamente, bajando la voz a un susurro trágico. Violeta, ella tiene episodios de comportamiento severos. Se lastima a sí misma. El médico dijo que necesitábamos restringirla durante sus ataques para que no se rompiera sus propios huesos. Estábamos tratando de protegerla. Eso es mentira, bramé. Mírenla. Está hambrienta. Se niega a comer durante sus episodios, replicó Esteban suavemente. Pregúntale a su madre. Teresa, díselo. Todos los ojos en la habitación se volvieron hacia Teresa. Ella todavía estaba en el sofá. Me miró, esposado y sangrando. Miró a Esteban, que la miraba con ojos fríos y muertos. Teresa, supliqué, di la verdad. El labio de Teresa tembló. Miró a Violeta, que estaba acurrucada en el suelo, llorando.
¿Ella? La voz de Teresa se quebró. Tiene episodios. Esteban. Esteban solo intentaba ayudar. Mi corazón se hizo añicos. No se rompió. Se convirtió en polvo. Ella lo había elegido a él. El miedo había elegido por ella. El comandante me miró de nuevo. La simpatía había desaparecido. Ahora yo era solo el intruso que no entendía la condición médica de su hija. Sáquenlo de aquí, dijo el comandante. Me arrastraron hacia la puerta. Al pasar junto a Esteban, él se inclinó. Los oficiales no podían escucharlo por los gritos de Violeta, pero yo lo escuché. Susurró bajo y húmedo de sangre. Apenas duró una semana. Mateo, apuesto a que puedo romperla completamente en dos. Me abalancé sobre él, gritando, pero los oficiales me empujaron hacia el aire fresco de la noche y me golpearon contra el cofre de la patrulla. Observé a través de la ventana trasera mientras llegaban los paramédicos. No llevaron a Violeta conmigo. La llevaron con Teresa. Y de pie justo detrás de Teresa, limpiándose la nariz ensangrentada y pareciendo un padre preocupado, estaba Esteban. Había ganado la batalla, pero acababa de comenzar una guerra que no podía comprender. El interior de una celda de los separos municipales huele igual en todas partes. Sudor, desinfectante y desesperanza. Me senté en el catre de metal mirando la pared de concreto, repitiendo la última hora en mi cabeza. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Violeta mientras me arrastraban lejos. Escuchaba su grito. «Papi». Revisé la hora en el reloj de pared. Habían pasado 6 horas. «Mateo». Miré hacia arriba. De pie al otro lado de los barrotes había un hombre con un elegante traje gris. Julián. Era mi antiguo abogado militar de mi primera misión, ahora un abogado defensor de alto precio en el sector privado. Había usado mi única llamada telefónica para despertarlo a las 3 de la madrugada. «Te ves fatal», dijo Julián, haciendo señas al guardia para que abriera la celda. «Sácame, Julián», dije, poniéndome de pie. «Necesito volver allí». «Pagamos la fianza», dijo Julián, con voz seria. «Pero tenemos un problema. Uno grande». Me entregó un trozo de papel a través de los barrotes antes de que la puerta se abriera siquiera. «Es una orden de restricción. Peticionario, Esteban Dávila. Partes protegidas, Teresa Dávila, Violeta Dávila. Distancia, 500 metros». «El juez la firmó hace una hora», explicó Julián mientras salíamos al pasillo iluminado con luces fluorescentes. Esteban jugó la carta del exmarido violento con estrés postraumático perfectamente. Tiene registros médicos de Violeta alegando que se autolesiona y es psicótica. Tiene fotos de su nariz rota. Y tiene la declaración de tu esposa corroborando todo. Todos son mentiras, gruñí, firmando mis papeles de liberación en el mostrador. La encadenó a una caldera, Julián, la mató de hambre. «Te creo», dijo Julián, acompañándome por las puertas principales hacia el sol cegador de la mañana. «Pero la ley funciona con pruebas, no con creencias. Y ahora mismo, la evidencia dice que tú eres el agresor. Si te acercas a menos de 5 campos de fútbol de esa casa o de ese hospital, vuelves adentro por un año y Violeta se queda con él». Me detuve en la banqueta. Me sentí impotente. Por primera vez en mi vida, no podía disparar, pelear o usar estrategia para salir del problema. El sistema estaba diseñado para proteger a personas como Esteban porque sabían cómo manipular el papeleo. «Entonces, ¿qué hago?», pregunté. «¿Simplemente dejo que la mate?». «No», dijo Julián. Me entregó una carpeta. «Haces lo que mejor sabes hacer. Reúnes inteligencia». Hice que mi investigador privado realizara una verificación de antecedentes profunda sobre Esteban Dávila, mientras te procesaban. Abrí la carpeta. «Esteban Dávila es un fantasma», dijo Julián. «Se cambió el nombre hace 4 años. Antes de eso, era Carlos Méndez y antes de eso era otra cosa en Quintana Roo». Escaneé el documento. Sujeto, Carlos Méndez. Cónyuge, fallecida, suicidio. Hijastro, fallecido, ahogamiento accidental. Se me heló la sangre. «Ha hecho esto antes», susurré.
Mira los pagos del seguro. Julián señaló la parte inferior de la página. Pago del seguro de vida, 30 millones de pesos. Es un solucionador, dijo Julián con gravedad. Apunta a madres solteras vulnerables. Se casa con ellas. Saca pólizas sobre los niños. Y luego ocurren accidentes. Pase a la siguiente página. Un informe de crédito reciente para Esteban Dávila. Nueva póliza emitida hace 30 días. Asegurado, Violeta Dávila. Beneficiario, Esteban Dávila. Cantidad, 40 millones de pesos. No la estaba disciplinando, dije, mi voz temblando de rabia. La estaba preparando. La estaba rompiendo para que su muerte pareciera. ¿Qué? ¿Suicidió? ¿Un accidente durante un episodio? Tiene una línea de tiempo, dijo Julián. Si acaba de sacar la póliza, tiene que esperar un cierto periodo antes de poder reclamarla sin levantar sospechas. Generalmente 90 días. 90 días, repetí. Pero está escalando. La torturó durante 8 días. Lo está disfrutando. La orden de restricción le compra tiempo, advirtió Julián. Sabe que no puedes tocarlo legalmente. Va a esperar a que se calmen las cosas. Una vez que estés fuera de la escena, enterrado en fechas de corte. La matará, terminé la frase. Miré el tribunal detrás de mí, la dama ciega sosteniendo la balanza. Ella no podía ver a Esteban. No podía ver al monstruo escondido detrás del traje y una sonrisa. Cerré la carpeta. Gracias, Julián, dije. Hiciste tu trabajo. Mateo. Julián me agarró del brazo. No hagas ninguna estupidez. Si violas esa orden, no puedo ayudarte. Lo miré a los ojos. No violaré la orden, Julián. No me voy a acercar a la casa. Me alejé hacia el estacionamiento. Julián tenía razón. No podía acercarme a la casa, pero no iba a ir a la casa. Necesitaba encontrar el eslabón débil en la armadura de Esteban. Y sabía exactamente quién era. ¿Teresa? No era solo una víctima. Ella era la clave. Había mentido a la policía. Había lavado la sangre. ¿Por qué? El miedo no era suficiente para hacer que una madre viera a su hija morir de hambre. Había algo más. ¿Chantaje? Necesitaba preguntárselo yo mismo. No como su esposo. No como soldado, sino como un fantasma. No podía ir a la casa, pero conocía la rutina de Tere, o al menos la rutina que solía tener. Todos los martes a las 10 de la mañana, iba al supermercado específico en la avenida Vallarta porque tenían los productos más frescos. Era un hábito de cuando éramos felices, de cuando ella cocinaba las cenas de los domingos. Me senté en un sedán alquilado en la esquina lejana del estacionamiento, observando las puertas automáticas. Era una posibilidad remota. Tal vez Esteban ya no la dejaba comprar. Tal vez estaba demasiado rota para salir de casa. Pero a las 10:15, una camioneta plateada familiar entró. Teresa salió. Llevaba lentes de sol, unos grandes que cubrían la mitad de su cara. Miraba por encima del hombro constantemente, revisando nerviosamente su entorno. No parecía una compradora. Parecía una fugitiva. Esperé hasta que estuvo en lo profundo de los pasillos. Me puse una gorra de béisbol y la seguí adentro. La encontré en el pasillo de los cereales. Estaba mirando inexpresivamente una caja de aros azucarados, su mano temblaba mientras la alcanzaba. Tere, dije suavemente. Se dio la vuelta, dejando caer la caja. Crash. No grites, siseé, acercándome, acorralándola contra los estantes. Si gritas, voy al penal. Y Violeta muere. ¿Sabes eso, Mateo? Ella jadeó, su pecho agitándose. No puedes estar aquí. La orden. Al diablo con la orden, dije. ¿Por qué, Teresa? ¿Por qué mentiste? ¿Por qué dejaste que encadenara a nuestra hija a una caldera? Yo tenía miedo, tartamudeó, las lágrimas escapando por debajo de sus lentes. Él me amenazó. Mierda, espeté. ¿Tienes miedo de él? Sí. Pero lavaste la sangre de ese trapo,
Teresa. Te paraste allí y le dijiste a la policía que estaba loca. Eso no es solo miedo. Eso es complicidad. ¿Qué tiene sobre ti? Ella miró hacia abajo, mordiéndose el labio tan fuerte que sangró. Nada. Por favor, Mateo, déjanos en paz. Vi la póliza de seguro, dije. 40 millones de pesos sobre la vida de Violeta. Teresa se estremeció como si la hubiera abofeteado. Me agarró del brazo, sus uñas clavándose. Él prometió que no la lastimaría. Dijo que era solo un seguro. Para la universidad. Para la universidad, me reí. Un sonido cruel y duro. Es un asesino, Teresa. Hizo esto en Quintana Roo. Mató a un niño allí. Y tú le estás ayudando a hacerlo aquí. No sabía sobre Quintana Roo, lloró ella, su voz elevándose. La gente se giró para mirar. La arrastré hacia la parte trasera de la tienda cerca de los andenes de carga. ¿Qué tiene sobre ti?, exigí, inmovilizándola contra la pared. Dime la verdad, o que Dios me ayude, quemaré su mundo contigo dentro. Teresa se deslizó por la pared, colapsando en un montón en el suelo sucio. Se quitó los lentes de sol. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar. Dinero, susurró. ¿Qué? Debo dinero, agente, sollozó. Mientras no estabas, me desmoroné. Mateo, empecé a apostar. Póker en línea, luego casinos. Perdí los ahorros. Perdí el fondo universitario. Pedí dinero prestado a gente mala. Agiotistas. Iban a matarme. Iban a lastimar a Violeta. La miré horrorizado. Esteban, él les pagó, confesó, las palabras derramándose como vómito. Pagó mi deuda, casi 2 millones de pesos, pero me hizo firmar un contrato. Me hizo firmar la transferencia de la casa y me hizo aceptar la póliza de seguro sobre Violeta como garantía para el préstamo. La habitación dio vueltas. La vendiste, susurré. Vendiste a nuestra hija para pagar una deuda de juego. Pensé que podría devolverle el dinero, gimió ella. Pensé que podría ganarlo de nuevo. Pero luego se mudó. Cambió. Empezó a darle lecciones. Y me dijo que si intentaba irme, le mostraría a los prestamistas dónde estábamos. O le mostraría a la policía el fraude que cometí para obtener los préstamos. Estoy atrapada, Mateo. Estoy atrapada. Ella buscó mi mano. Ayúdame, por favor. Miré su mano, la mano en la que había puesto un anillo hace 10 años. La aparté de un manotazo. No estoy aquí para ayudarte, dije, mi voz fría como el hielo. Hiciste tu elección. Elegiste el dinero sobre tu propia sangre. Di un paso atrás, mirándola con nada más que disgusto. No eres una víctima, Teresa. Eres una cómplice. Le di la espalda. ¿A dónde vas?, gritó detrás de mí. He terminado de jugar según las reglas, dije sin mirar atrás. Ya no voy a salvar a mi familia. Voy a extraer al rehén. Salí de la tienda. La tristeza se había ido. El dolor se había ido. Todo lo que quedaba era la misión. Teresa estaba comprometida. La policía estaba comprometida. La ley estaba comprometida. Ahora éramos solo yo y Violeta. Y Esteban estaba en el camino. No volví al hotel. Fui a una bodega en las afueras de la ciudad, una que había alquilado bajo un nombre falso hace 2 días. Dentro, tenía un equipo. No un equipo militar, pero algo cercano. Cinchos, cinta adhesiva, un teléfono desechable y una palanca. Ya no tenía un arma de fuego, pero un arma es solo una herramienta. La verdadera arma es la mente, y la mía finalmente estaba clara. Revisé el rastreador GPS que había deslizado en la defensa de la camioneta de Esteban mientras Teresa lloraba en el supermercado. Era un dispositivo pequeño y barato destinado a rastrear cónyuges infieles, pero funcionaba. El punto en mi teléfono se movía. Estaba saliendo de la casa. Se dirigía hacia el hospital. Violeta, hoy era el día del alta. Lo sabía porque Julián me lo había advertido.
Esteban había argumentado con éxito que Violeta podía ser cuidada en casa bajo su supervisión. El sistema la estaba devolviendo al carnicero. Observé el punto moverse a lo largo de la carretera nacional. Era una carretera sinuosa de 2 carriles que atravesaba la zona boscosa. Aislada, tranquila, perfecta. Me subí a mi coche de alquiler y conduje. No conduje como un civil. Conduje como si estuviera de vuelta en el Umbee, llevando el motor al límite, cortando curvas, calculando el punto de intercepción. Los vi 10 minutos después. La camioneta plateada navegaba a un ritmo pausado. Esteban conducía. Teresa estaba en el asiento del pasajero y en la parte trasera, vi una pequeña cabeza apoyada contra la ventana. Mis manos se apretaron en el volante. No los embestí. Eso es cosas de Hollywood. Embestir arriesga a los pasajeros. Necesitaba detener el coche sin lastimar a Violeta. Pisé el acelerador a fondo, adelantándolos en un tramo recto. Al pasar, miré directamente a Esteban. Me vio. Sus ojos se abrieron de par en par. Dio un volantazo leve, sobresaltado. Me puse delante de él y pisé los frenos. No tuvo elección. Pisó el pedal, los neumáticos chirriaron, el humo ondeando mientras la camioneta coleaba. Giró a la derecha para evitar golpear mi defensa y se estrelló contra la zanja de lodo blando al costado de la carretera. La camioneta se inclinó peligrosamente, pero no volcó. Se detuvo con un crujido repugnante de plástico y metal. Estaba fuera de mi coche antes de que mi motor se apagara. Tenía la palanca en la mano. Corrí a la puerta trasera de la camioneta, cerrada. Rompí la ventana con la barra. ¡Crash! Llovió vidrio sobre el asiento, pero Violeta estaba en el lado opuesto, protegida. «Papi», gritó, cubriéndose los oídos. «Quita el seguro», le grité a Teresa en el asiento delantero. Teresa estaba aturdida, con la bolsa de aire desplegada en su cara. Buscó a tientas el botón de bloqueo. Clic. Abrí la puerta de un tirón. Desabroché el cinturón de Violeta y la saqué. Estaba temblando, aterrorizada, pero ilesa. «Corre», le dije, señalando la línea del bosque. «Corre hacia el gran encino y espérame». «Ve». Ella corrió. Cojeaba un poco de su tobillo malo, pero corrió. Me volví hacia el coche. Esteban luchaba por salir del lado del conductor. Su puerta estaba atascada contra el lodo. Estaba pateando la ventana, gritando obscenidades. «Estás muerto», Mateo rugió, su cara retorcida por la furia. «Eres un hombre muerto». Secuestro, intento de asesinato. Caminé hacia su lado. La ventana estaba rajada. La rompí el resto del camino hacia adentro. Trató de alcanzar algo en la guantera. Mi arma. No lo dejé. Clavé la palanca en el coche, no para golpearlo, sino para inmovilizar su brazo contra el tablero. Aulló de dolor. «Escúchame», dije, inclinándome cerca, mi voz apenas un susurro sobre el radiador siseante. «Tienes exactamente 10 segundos para decidir tu futuro. Puedes perseguirme. Puedes llamar a la policía. O puedes empezar a correr. Te mataré», escupió. No, dije con calma. «No lo harás porque ahora yo tengo lo que importa y tú no tienes nada». Retiré la barra. «Si vienes tras nosotros, Esteban, trae una pala porque uno de nosotros no saldrá del bosque». Me giré y corrí hacia la línea de árboles. Tomé a Violeta en mis brazos y corrí. Desaparecimos en el denso bosque antes de que Esteban pudiera siquiera salir de los restos. Nos movimos rápido. No me detuve hasta que estuvimos a 3 kilómetros de profundidad, cruzando un arroyo para despistar a cualquier perro que pudieran traer. Violeta se aferró a mí, con la cara enterrada en mi cuello. «¿Vamos a casa?», preguntó en voz baja. Me detuve y la miré. Su cara estaba sucia, sus ojos atormentados, pero estaba a salvo. «No, bebé», dije. «No vamos a casa. Ese lugar ya no es un hogar». Revisé mi teléfono. Sin señal. «Bien». Tampoco podían rastrearnos. Pero sabía que esto no había terminado. Esteban no solo llamaría a la policía.
Un hombre como él con dinero en juego y un ego del tamaño de una montaña no dejaría pasar esto. Nos cazaría. Y yo contaba con ello. No estaba huyendo. Lo estaba llevando a una trampa. Llevé a Violeta al único lugar que sabía que era seguro, la cabaña de Rogelio. Rogelio era mi antiguo observador de la unidad. Vivía fuera de la red a 60 kilómetros al norte en un lugar que no aparecía en Google Maps. Ella se queda aquí, le dije a Rogelio, de pie en su pórtico mientras el sol se ponía. Tú la vigilas. Si alguien sube por ese camino que no sea yo, lo derribas. Rogelio no hizo preguntas. Solo miró a Violeta, luego a mí, y asintió. Me entregó un juego de llaves de su vieja pick-up y una bolsa de lona negra. Dentro había un monocular de visión nocturna y una pistola 22 con silenciador. No era un arma de guerra, pero era silenciosa. Ten cuidado, hermano, dijo Rogelio. Pareces estar cruzando una línea. La línea se movió, dije. Conduje de regreso a la ciudad. Era medianoche cuando estacioné la pick-up de Rogelio a 3 cuadras de mi antigua casa. El fraccionamiento estaba tranquilo. Las luces de la calle zumbaban. Caminé hacia la casa. La camioneta no estaba en la entrada. Probablemente todavía estaba en el corralón, pero el coche de alquiler de Esteban estaba allí. Las luces interiores estaban apagadas. Estaba esperando. Sabía que volvería. No por la casa, sino para terminarlo. Hombres como nosotros, no dejamos cabos sueltos. Rodeé hacia la parte trasera. El triplay en la ventana del sótano todavía estaba allí. La pasé por alto y fui a la caja de fusibles principal en el costado de la cochera. Abrí el panel y bajé el interruptor principal. El zumbido del refrigerador en el interior murió. La casa se quedó completamente a oscuras. Me puse el monocular de visión nocturna. El mundo se convirtió en tonos de verde y grano. Forcé la cerradura de la puerta trasera de nuevo. Fue casi demasiado fácil. Entré en la cocina. Silencio. Me moví a través de la sala, despejando esquinas. Revisé la recámara principal. ¿Vacía? La cama estaba hecha. No estaba durmiendo. Me moví hacia la puerta del sótano. Estaba abierta. Una trampa. Sonreí en la oscuridad. Quería que bajara allí. Quería jugar el juego en su terreno. No bajé las escaleras. Fui al closet del pasillo y agarré un abrigo de invierno pesado. Lo tiré escaleras abajo. Tú, Slide, Van. Un disparo sonó desde la oscuridad de abajo. Un fogonazo iluminó el hueco de la escalera por una fracción de segundo. Estaba allí abajo apuntando hacia arriba. Fallaste, Esteban, grité, moviendo mi posición inmediatamente. Sube y enfréntame. Su voz resonó hacia arriba, distorsionada por la rabia. Ven a recuperar tu casa. No quiero la casa, dije, moviéndome a la cocina. Solo te quiero a ti. Agarré una botella de aceite de cocina de la alacena. Apreté la botella, rociando un rastro resbaladizo en la parte superior de las escaleras y el piso de la cocina. Luego esperé. Cobarde, gritó. Tengo a tu esposa aquí abajo. ¿Quieres salvarla? Estaba blofeando. Teresa probablemente estaba en casa de su hermana o a mitad de camino a Las Vegas. Estaba desesperado. No respondí. El silencio es un arma. Hace pensar al enemigo. Los hace sudar. Pasaron 5 minutos. Luego 10. Escuché un crujido en las escaleras. Subía. No podía soportar la espera. Me pegué contra el refrigerador, conteniendo la respiración. El haz de una linterna cortó a través de la cocina oscura. Estaba barriendo la habitación. Bajó del último escalón superior hacia la loseta. Su pie golpeó el aceite. Sus piernas se le fueron de abajo. Se agitó, la linterna salió girando, el arma repiqueteó por el suelo. Golpeó el suelo con fuerza, quedándose sin aire. Salí de las sombras. No le disparé. No necesitaba hacerlo. Le di una patada fuerte en las costillas. Escuché un crujido.
jadeó, acurrucándose en una bola. Me arrodillé sobre su pecho, presionando el cañón del AR-22 con silenciador contra su frente. Juego terminado, susurré. Me miró fijamente, con los ojos muy abiertos en el brillo verde de mi visión nocturna. Trató de hablar, pero solo salió un silbido. Por favor, se atragantó. Levántate, dije, agarrándolo por el cuello de mi bata. Todavía llevaba mi maldita bata. Vamos abajo. No, gimoteó, tratando de clavar los talones. Ahí abajo no, por favor. ¿Te gustaba ahí abajo cuando era mi hija?, dije, arrastrándolo por el suelo. Dijiste que era por disciplina. Dijiste que era un cuarto seguro. Lo empujé hacia la puerta abierta. Cayó rodando por las escaleras, golpeando el fondo con un gemido. Lo seguí paso a paso. Activé el interruptor en el panel de la pared al pie de las escaleras. La única bombilla cobró vida parpadeando. El sótano se veía exactamente igual. El colchón, la cubeta, la cadena unida a la caldera. Bienvenido a casa, Esteban, dije. Recogí la pesada cadena de hierro. Se arrastró hacia atrás, caminando como un cangrejo hasta que golpeó la pared. No puedes hacer esto. Te daré dinero. Tengo dinero. Te daré todo. No quiero tu dinero, dije, cerrando el grillete alrededor de su tobillo. Estaba apretado. Era más grande que Violeta. Le cortó la piel. Tiré la llave al rincón oscuro de la habitación detrás de una pila de botes de pintura viejos. Tienes una opción, dije, de pie sobre él. Puedes confesar. Puedes escribirlo todo. El fraude de seguros, el asesinato en Quintana Roo, todo. Si lo haces, llamo a la policía y vas al penal por el resto de tu vida. Y si no lo hago, desafió, una chispa de su antigua arrogancia regresando ahora que no estaba siendo golpeado. No me matarás. Eres un héroe, ¿recuerdas? Fuerzas especiales. No ejecutas civiles. Miré al suelo. En la esquina cerca de los cimientos, había un cuadrado cortado en el concreto, un agujero de 1 metro de profundidad. Lo había cavado para instalar una caja fuerte de piso para su efectivo. Lo señalé. No te voy a ejecutar, dije con calma. Pero no me iré de esta casa hasta que ese agujero esté lleno. Caminé hacia la pila de bolsas que Esteban había comprado para la renovación. Concreto desecado rápido. Arrastré una bolsa hacia el agujero. La cara de Esteban se puso blanca. Estás mintiendo, susurró. Rasgué la bolsa. El polvo se elevó en el aire. Empieza a escribir, dije. Esteban no escribió. Se rió. Fue un sonido tembloroso y aterrorizado, pero fue risa. Se sentó allí, encadenado a la caldera, mirándome verter el polvo gris en el agujero. No tienes las agallas, se burló. ¿Crees que puedes simplemente enterrarme aquí en el fraccionamiento? Los vecinos escucharán. La policía vendrá a buscarme. Soy un ciudadano. Tengo derechos. Lo ignoré. Fui al lavadero y llené la cubeta con agua. La llevé de vuelta al agujero y la vertí. El polvo se arremolinó, convirtiéndose en un lodo gris espeso. Agarré una pala y comencé a mezclar. Scrap, slosh, scrap. El sonido era rítmico, hipnótico. Mateo gritó, sacudiendo la cadena. Esto es una locura. Te vas a podrir en la cárcel. Teresa sabe que estoy aquí. Ella les dirá. Dejé de mezclar y lo miré. Teresa no le dirá nada a nadie. Tiene terror de los agiotistas a los que pagaste. Tiene terror de los cargos por fraude. Se ha ido, Esteban. Tomó el primer autobús fuera de la ciudad. Vi la compra del boleto en la cuenta conjunta antes de cortar la luz. Era una mentira, pero una calculada. La cara de Esteban cayó. Su red de seguridad había desaparecido. Tengo dinero, intentó de nuevo, con la voz temblorosa. En las Islas Caimán, 40 millones, es tuyo. Solo déjame ir. Desapareceré. Nunca me verás de nuevo. No quiero tu dinero manchado de sangre, dije, volviendo a la mezcla. Se estaba poniendo espesa ahora. ¿Pesar?
¿Por qué te importa tanto?, gritó, tirando de la cadena hasta que su tobillo sangró. Ni siquiera es tuya. ¿Teresa te dijo eso? Violeta no es tuya. Estaba embarazada cuando la conociste. Me congelé. Lo miré. Estaba desesperado, lanzando cada mentira que se le ocurría para herirme, para hacerme parar. Es mi hija, dije en voz baja. La biología no hace a un padre. El amor lo hace. El sacrificio lo hace. No entenderías eso. ¿Crees que los niños son solo cheques de pago? Recogí la pala. Caminé hacia él. Retrocedió gateando, encogiéndose contra la caldera. ¿Qué estás haciendo? Te estoy dando una última oportunidad, dije. Confiesa en vídeo ahora mismo. Saqué mi teléfono. Vete al infierno, escupió. No lo harás. Eres un soldado. Sigues reglas. Seguir reglas, dije. Durante 20 años, seguí órdenes. Protegí a personas que no sabían que existía. Y llegué a casa para encontrar un monstruo en mi casa, torturando a mi hija. Guardé el teléfono. Las reglas no aplican aquí abajo, dije. Lo agarré por el cuello y lo arrastré hacia el agujero. Luchó. Pateó y arañó, pero era un estafador, no un luchador. Lo arrojé hacia el borde. Mira, lo ordené. Miró hacia abajo en el concreto húmedo. Tenía unos 15 centímetros de profundidad en el fondo, solo una capa base. No te estoy enterrando todavía, dije. Solo estoy poniendo los cimientos. Empujé sus piernas dentro del agujero. Gritó mientras sus pies se hundían en la mezcla fría y húmeda. La cadena era lo suficientemente larga para dejarlo pararse en ella, pero lo suficientemente corta para que no pudiera salir. Fragua en 30 minutos, dije, mirando mi reloj. Secado rápido. Una vez que se endurezca, eres parte de la casa, Esteban. Eres parte de la arquitectura. No, no, por favor. Trató de sacar las piernas, pero la mezcla era espesa, creando succión. Resbaló y cayó de espaldas en ella, cubriendo su bata de lodo gris. Hablaré, chilló. Te lo contaré todo. Quintana Roo, el niño, el seguro. ¿Lo hice? Lo hice todo. Demasiado tarde, dije, caminando de regreso a las bolsas de concreto. Agarré otra. Querías una confesión, lloró, las lágrimas corriendo por su cara, mezclándose con la suciedad y la sangre. Te la acabo de dar. Déjame salir. Rasgué la segunda bolsa. No necesito una confesión para la policía, dije, vertiendo el polvo seco sobre sus piernas. Tosió, ahogándose con el polvo. La policía no va a venir. Fui por la cubeta de agua de nuevo. ¿Qué estás haciendo?, gimió. Dijiste que no me ibas a matar. No lo haré, dije, vertiendo el agua. Solo me aseguro de que nunca vuelvas a lastimar a otro niño. Comencé a mezclar la segunda capa alrededor de sus rodillas. Se dio cuenta entonces de que no estaba mintiendo. No estaba negociando. Estaba vertiendo. Empezó a gritar. Un sonido agudo y primitivo de puro terror. No me detuve. Mezclé. Vertí. Mezclé. Vertí. Para cuando iba por la quinta bolsa, el concreto estaba en su cintura. Había dejado de gritar. Estaba temblando en shock, murmurando para sí mismo. Por favor, susurró. No puedo respirar. Guarda tu aliento, dije. Tienes una noche larga por delante. No lo estaba enterrando vivo. Eso sería asesinato. Lo estaba atrapando. Estaba creando una estatua viviente. Pero cuando alcancé la sexta bolsa, me detuve. Un ruido arriba. Pasos. Botas pesadas. No policía. La policía se anunciaba. Estos eran tácticos, silenciosos, controlados. Alguien estaba en la casa. Miré al techo. Miré a Esteban, que estaba medio consciente en el concreto. Parece que tus amigos nos encontraron, susurré. Agarré la 22 con silenciador y apagué la luz. El sótano se sumió en la oscuridad.
La oscuridad era absoluta, salvo por el brillo verde de mi monocular. Esteban gimoteó en la esquina, el sonido resonando suavemente contra las paredes de concreto. «Cállate, siseé, alejándome del interruptor de la luz, poniendo una viga de soporte de acero entre las escaleras y yo. Los pasos arriba se detuvieron. Estaban justo sobre la cocina, justo sobre la puerta abierta del sótano. Quienquiera que fuera, era bueno. Sin tablas del suelo crujiendo, sin respiración pesada, solo un depredador haciendo una pausa para escuchar. Entonces una voz flotó hacia abajo. Calmada, profunda. «Mateo». Me congelé. Conocía esa voz. Era Gael, el líder de mi equipo de la unidad. El hombre que me había entrenado. El hombre que supuestamente me había dado por desaparecido en combate. «Sé que estás ahí abajo», dijo Gael. Vi la camioneta. Rogelio me llamó. Rogelio, ese hijo de P. «Estoy armado», Gael grité, manteniendo mi puntería firme en la puerta. «No bajes». «No estoy aquí para arrestarte», dijo Gael. «Estoy aquí para limpiar el desastre antes de que los locales se involucren». Rogelio me contó sobre la niña, sobre las cadenas. Una pausa. «¿Está vivo?», preguntó Gael. Miré a Esteban. Estaba enterrado hasta la cintura en concreto húmedo, temblando, con los ojos en blanco. Técnicamente dije. «Bien», dijo Gael. «Manténlo así por 5 minutos más. Voy a bajar». Arma segura. Vi su silueta aparecer en la parte superior de las escaleras. Extendió las manos, mostrándome las palmas vacías. Bajó lentamente, sus ojos adaptándose a la penumbra. No se inmutó cuando me vio apuntando la pistola a su pecho. Llegó al fondo y miró alrededor. Vio las cadenas, la cubeta, el cloro. Su mandíbula se tensó. Luego miró a Esteban. «Jesús», murmuró Gael. «Realmente te comprometiste con el papel, ¿no?» Torturó a mi hija, Gael, durante 8 días. Iba a matarla por el dinero del seguro. Gael caminó hacia el agujero. Miró a Esteban, que estaba balbuceando incoherentemente sobre dinero y abogados. Gael pateó el concreto húmedo. Estaba empezando a endurecerse. «No puedes dejarlo así», Mateo, dijo Gael. «Mírame». No, dijo Gael, girándose para mirarme. «Quiero decir, no puedes dejarlo a medio hacer. Si la policía lo encuentra así, te vas de por vida. Tortura, secuestro, intento de asesinato». Bajé el arma ligeramente. «Entonces, ¿qué sugieres?» Gael metió la mano en su chamarra. Me tensé, pero no sacó un arma. Sacó un par de guantes de cuero y se los puso. «Rogelio me dijo que es este tipo», dijo Gael. «Un solucionador, un fantasma. Mató a un niño en Quintana Roo. El sistema lo dejó caminar porque sabe cómo jugar el juego». Gael caminó hacia la pila de bolsas de concreto. Agarró una y me la lanzó. «El sistema está roto», Mateo, dijo Gael, agarrando una pala. «A veces tienes que arreglarlo tú mismo». Lo miré fijamente. «Me estás ayudando». «Eres mi hermano», dijo Gael. «Y nadie lastima a nuestros hijos». «Nadie». Miró a Esteban. «¿Tiene familia? ¿Alguien que lo busque?» «No», dije. «Es un estafador. Quema puentes». «Bien», dijo Gael. «Entonces terminemos el piso». Trabajamos en silencio. Bolsa tras bolsa, mezclando, vertiendo. Esteban se despertó cuando el concreto llegó a su pecho. Empezó a gritar de nuevo. «No, Gael. Oficial, por favor. Está loco». Gael ni siquiera lo miró. Solo siguió paleando. Cuando el concreto llegó a su barbilla, Esteban comenzó a hiperventilar. «Me están matando», jadeó. «Me están enterrando vivo». «No te estamos enterrando», dijo Gael fríamente. «Solo estamos cerrando el agujero». Gael me miró. «Hazlo». Agarré el rollo de cinta adhesiva de mi bolsa. Le pegué la boca a Esteban. Sus ojos se desorbitaron de horror.
Vertimos las últimas bolsas. No cubrimos su cabeza. Nos detuvimos justo en su cuello. El concreto estaba al nivel del suelo del sótano. Solo la cabeza de Esteban permanecía, sobresaliendo de la losa gris como un trofeo grotesco. Respiraba por la nariz, respiraciones frenéticas y aterrorizadas. ¿Ahora qué?, pregunté, limpiándome el sudor de la frente. Gael caminó hacia la esquina donde estaban los viejos suministros de construcción. Recogió un gran contenedor de almacenamiento de plástico, uno resistente. Lo volteó y lo colocó sobre la cabeza de Esteban. Insonorizado, dijo Gael. Agujeros de aire en la parte superior. Luego señaló a la esquina. Construimos el falso piso. Pasamos las siguientes 3 horas trabajando. Construimos un contrapiso de madera sobre el concreto, elevando el nivel de la habitación en 15 centímetros. Pusimos triplé nuevo. Volvimos a colocar la alfombra. Cuando terminamos, el sótano se veía exactamente como antes, plano, vacío, silencioso. Pero debajo, en la oscuridad, Esteban todavía estaba allí. Vivo, atrapado en un traje de piedra que nunca lo dejaría ir. Morirá de hambre, dije, mirando la alfombra. Tiene aire, dijo Gael, empacando las herramientas. Tiene tiempo para pensar en lo que hizo. ¿Y cuando deje de pensar? Gael se encogió de hombros. La casa se asienta. Gael caminó hacia las escaleras. Vámonos. Tenemos un vuelo que tomar. Tú y Violeta necesitan desaparecer antes de que salga el sol. Miré atrás una última vez. No podía verlo. No podía escucharlo, pero sabía que estaba allí. El monstruo bajo el suelo. Apagué la luz. 6 meses después, la brisa del océano era cálida, llevando el aroma de la sal y la libertad. Me senté en el pórtico de una pequeña casa de playa en Costa Rica, viendo a Violeta correr por las olas. Su cojera había desaparecido. Su risa, que había sido robada por tanto tiempo, había regresado. Era el sonido más hermoso del mundo. Ya no era Violeta Dávila. Teníamos nuevos nombres, nuevos pasaportes, una nueva vida. Tomé un sorbo de mi café y abrí la laptop sobre la mesa. Inicié sesión en un servidor seguro usando una VPN que rebotaba mi señal a través de 3 continentes diferentes. Tenía una notificación, un correo electrónico de Gael. Asunto, caso cerrado. Lo abrí. Adjunto había un documento escaneado de la Fiscalía General de Justicia. Informe de persona desaparecida, Esteban Dávila. Estado, inactivo / caso frío. Notas, se cree que el sujeto huyó del país debido a deudas de juego masivas y una investigación de fraude pendiente. Sin pistas. Caso suspendido. Sonreí. Se habían tragado la historia. Teresa había desaparecido en el viento, demasiado asustada de su propia sombra para hablar. ¿Y Esteban? Bueno, Esteban estaba exactamente donde siempre estuvo destinado a estar. Parte de los cimientos. Pero había un segundo adjunto, una carta. No era de Gael. Era una nota escrita a mano con el membrete judicial. Para Mateo, sé lo que hiciste. Sé que no dejaste el país inmediatamente esa noche. Sé que volviste a la casa. Mi corazón dio un vuelco. Me desplacé hacia abajo hasta la firma. Juez Félix Estrada, el juez que había firmado la orden de restricción en mi contra. El juez que le había dado la custodia a Esteban. Seguí leyendo. Firmé esa orden porque tenía que seguir la ley. Pero la ley es ciega, Mateo. No ve el mal. Solo ve papeleo. Hace 3 años, mi nieta estaba saliendo con un hombre llamado Carlos Méndez en Quintana Roo. Ella murió en un accidente de navegación. El hombre se fue con 20 millones de pesos en dinero del seguro. Nunca pudimos probar que fue él. Pero cuando vi a Esteban Dávila en mi tribunal, lo reconocí. Reconocí los ojos. No podía detenerlo legalmente. Pero sabía que tú no lo dejarías ir. Es por eso que retrasé el tiempo de respuesta de la policía esa noche. Es por eso que las cámaras de seguridad en tu calle funcionaron mal durante 3 horas. La justicia no siempre es un mazo, Mateo. A veces es una pala.
Disfruta de tu vida. Salvaste a tu hija y vengaste a la mía. Félix. Cerré la laptop. El viento agitó las palmeras. Miré hacia Violeta. Estaba construyendo un castillo de arena cerca de la orilla del agua. Estaba cavando un foso, apilando la arena húmeda alto para proteger su fortaleza. Papi, gritó, saludándome. Ven a ayudarme a construir el muro. Me puse de pie. Caminé por los escalones de madera, mis pies descalzos hundiéndose en la arena tibia. Caminé hacia mi hija, dejando el fantasma de Esteban Dávila a miles de kilómetros atrás, enterrado en el frío y la oscuridad de una vida que merecía. Había tratado de enterrarnos. Había tratado de enterrar la verdad, pero al final, solo cavó su propia tumba. ¡Wow! Esa fue una historia intensa. Tengo una pregunta para todos ustedes. Si estuvieran en los zapatos de Mateo, si la ley les fallara y un monstruo tuviera a su hijo, ¿se habrían alejado? ¿O habrían vertido ese concreto ustedes mismos? Sean honestos. Déjenmelo saber en los comentarios a continuación. Y mientras están allí, díganme desde dónde están viendo. Me encanta ver qué tan lejos viajan estas historias. Si esta historia los mantuvo al borde de su asiento, por favor denle al botón de me gusta. Ayuda más de lo que saben. Y si quieren ser parte de nuestra familia, suscríbanse y activen las notificaciones. Quiero escribir historias que ustedes quieran escuchar. Así que díganme, ¿qué tipo de historias quieren a continuación? ¿Más venganza militar, thrillers de esposas infieles, o tal vez un misterio oscuro con un giro sobrenatural? Házmelo saber en los comentarios, y traeré esas pesadillas a la vida para ustedes. Hasta la próxima venganza épica, manténganse a salvo y cuiden su espalda.